Crees conocer una historia, pero solo sabes cómo termina. Para llegar al núcleo de la historia, tienes que volver al principio. Buenas tardes, Rodrigo. 10 minutos. Empieza ahora. Bien, gracias. Me avisas faltando 2 si eres tan amable. Bueno, el tema de la Trinidad, evidentemente, es un contexto teológico para la gran mayoría de las iglesias del cristianismo. En este caso, creemos que hay 2 iglesias que tienen esa misma tradición, sucesión apostólica, que es la Iglesia Católica Latina y la Iglesia Ortodoxa, en esa misma unidad que hubo hasta el Cisma de Oriente en el 1054. Las primeras, por así decirlo, desviaciones, que nosotros llamamos así, herejías de orden cristológico, tenían que ver más que todo con el tema de Jesucristo, especialmente, pero ahí se fue también haciendo un desarrollo teológico que tiene que ver también con la Trinidad, el papel que juega en este caso el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estamos hablando de concilios ecuménicos en el sentido de ecumene, o sea que abarcaba gran cantidad del territorio que para esa época el cristianismo primitivo, tanto en Oriente como en Occidente. Ahí tenemos los primeros concilios, como el concilio de Nicea, que se combatió a un sacerdote de nombre Arrio, que fue el primero que empezó a negar que Jesucristo era el Hijo de Dios, sino que era una criatura humana, algo muy parecido, pienso yo, a la doctrina de nuestros amigos y hermanos testigos de Jehová. Después viene el concilio de Constantinopla, donde se hacen los primeros credos de fe. Eso es interesante, porque también nosotros podemos mostrar esos credos de fe. El credo niceno, el credo niceno-constantinopolitano. Después vino el concilio de Éfeso y el concilio de Calcedonia. De esos 4 concilios, estos obispos, bajo la protección del imperio, porque era la forma de gobierno aquel entonces, dieron respuesta a estas desviaciones, especialmente de orden cristológico, pero asimismo también se fue desarrollando lo que es la teología que nosotros conocemos como la Trinidad. No creemos que son 3 dioses diferentes, no tiene tampoco nada que ver con las deidades de otras culturas, sería un falso sofisma, decir, por ejemplo, porque he visto a veces en algunos literaturas los testigos de Jehová que comparan, por ejemplo, con la Trinidad de los hindúes, Brahma, Vishnu y Shiva. Eso es completamente ilógico, porque son, primero que todo, no es una religión revelada, son religiones politeístas. Brahma, Vishnu y Shiva son dioses imaginarios de esas otras culturas, entonces no veo que haya un paralelismo sobre el particular. Ahora, desde el punto de vista de la Biblia, que es lo que nosotros nos une, en general, pues sí hay algunos indicios que podemos nosotros constatar, evidentemente, de la propia teología que cada uno toma. Un referente interesante, porque sabemos que en el Antiguo Testamento el personaje principal, ante todo, es Jehová o Yahvé, que recibe otros apelativos como el Elohim, el Shaddai, el Olán, el Eterno, el Todopoderoso. Era el Dios que se manifiesta en esas alianzas que hubo en el Antiguo Testamento. Vemos varias alianzas, especialmente la alianza en el Edén, la alianza con Noé, la alianza con Abraham, la alianza con Moisés, el pacto también del reino davínico. Entonces, Yahvé o Jehová es el que se manifiesta. Una de las características que nosotros vemos es que se manifiesta como un Dios celoso. Un Dios, como dicen en el Sinaí, ante Moisés, yo soy el Dios de los dioses y el Dios de los ejércitos. De hecho, la etimología de la palabra Yahvé o Jehová, como quieran ustedes llamarlo, es precisamente eso. Yo soy el que soy, o yo soy el Dios verdadero. En contraposición a todos esos otros dioses falsos, politeístas, de todas esas culturas que tuvieron una relación directa con estos mismos judíos, o el pueblo de esa primera alianza. Entiéndanse los egipcios, entiéndanse, por ejemplo, los babilónicos, los persas, los griegos y los romanos también. Hay algunos pasajes, por ejemplo, en el Antiguo Testamento que me parecen a mí importantes para hablar, sobre todo porque también se empieza a vislumbrar las otras 12 personajes que nosotros creemos que también tienen esa misma naturaleza, esa misma coexistencia, que es el caso en Génesis 1:2, donde aparece desde el principio, donde dice, se movía el Espíritu de Dios, se movía sobre la faz de las aguas, en el mismo momento pues en que los autores sagrados empiezan a poner por escrito pues esos mismos relatos de lo que es la creación. Hay otro pasaje que también me parece que es importante, que tiene una relación directa, en este caso, con el mensaje que se va a dar de Jesucristo. O sea, que en esa época, pues, era un ser espiritual en el sentido pleno de la palabra. Jesucristo, para nosotros creemos que
es el mismo Hijo de Dios eterno, coexistente, tiene una naturaleza divina y tiene una naturaleza humana en el momento de la encarnación que aparece en Gálatas 4:4 con el anuncio pues también del ángel y demás. Pero también podemos encontrar en el Antiguo Testamento algunos indicios sobre el particular, como aparece, por ejemplo, cuando dice, tu trono, oh Dios, eterno y para siempre, cetro de justicia es el cetro de tu reino, has amado la justicia, aborrecido la maldad, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo y alegría, más que a tus compañeros. Esto aparece en el libro de los Salmos 45, 6, 7. David dice también, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos como estrabos a sus pies. Nuevamente en el libro de los Salmos 110:1, al Dios que está por encima de sus compañeros en el Salmo 45:6, al Señor del Salmo 110:1 se le reconoce como el Cristo. En el Nuevo Testamento hay un ese paralelismo que aparece en el libro de los Hebreos en el capítulo 1, verso del 8 al 13, donde el mismo Dios dice, este es mi Hijo amado, en relación a sus otros compañeros que serían los ángeles. Hay que tener en cuenta que la naturaleza angelical es diferente a la naturaleza divina. Jesucristo es engendrado directamente por el Padre, mientras que los ángeles son seres, son criaturas angelicales, pero son como tal criaturas. O sea, hay una diferencia entre los unos y los otros, ¿no? Independientemente del término Elohim, como aparece, bien sea en singular o en pluralidad, donde a veces aparece Jehová con los ángeles. Pero pues de todas maneras sabemos que los vocablos en hebreo son muy cortos de palabras, pero en todo caso da un significado especial. En cambio, lo que estamos viendo acá es que estos pasajes del Antiguo Testamento, sobre todo de los Salmos, sí hay una relación más directa entre Jesucristo y su Padre. Más aún, creo yo, que es la profecía que aparece en el libro de Daniel 7, del 13 al 16, donde dice también, en esa revelación que tuvo este gran profeta, en el cielo aparece el llamado anciano de días. Y aquí vemos la distinción, que para nuestros amigos y hermanos testigos de Jehová no hay ningún problema, porque ellos no son modalistas o no son unicitarios, en el sentido que piensan que el Padre, que el Hijo y el Espíritu Santo son la misma persona, pero en diferentes modalidades. No, simplemente la diferencia es la forma como vemos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, ya en la doctrina católica y la doctrina de los testigos de Jehová. En esa profecía de Daniel 7:14 vemos que se le acerca al anciano de días, uno que era como hombre, y recibe un título muy especial, el Hijo de Hombre. Ese título es el más repetitivo que aparece cuando Jesucristo en su ministerio público. De hecho, también aparece una relación de lo que es su misión al final de los tiempos, Mateo 25:31 en adelante, la parucía, en el segundo regreso de Jesucristo, donde dice, cuando el Hijo del Hombre venga con todos sus ángeles en su propia gloria, porque el Hijo tiene una gloria propia que se la da el Padre. Entonces, ahí vemos también estos indicios, evidentemente, que los judíos no van a reconocer sobre el particular. Esto solamente es para los cristianos porque creemos que el cristianismo es la plenitud de todas esas alianzas del Antiguo Testamento, como dice el mismo apóstol Pablo, es el nuevo Israel de Dios, en Gálatas 6:16. Además, dice el apóstol en 1 Timoteo 3:16, 15, que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Por lo tanto, nosotros los cristianos católicos creemos que a la par de la Sagrada Escritura, esa misma doctrina, ese mismo compendio que se fue estableciendo, a medida que la iglesia iba creciendo y que se iban presentando esas desviaciones de fe. Por lo tanto, ahí incluye también la tradición y estos grandes hombres de Dios que eran las lumbreras más grandes para aquel entonces, como fue un Atanasio de Alejandría en el concilio de Nicea y Cirilo de Jerusalén o muchos de esos otros, Juan Crisóstomo. Entonces, todo eso, nosotros lo que vemos es que hay una unidad de criterio en cuanto a lo que tiene que ver con la Trinidad, especialmente lo que es de esa iglesia mayoritaria. No sé si nuestros hermanos, amigos testigos de Jehová, me pueden hablar de signos donde sea más o menos la relación de ellos, que entendiéndose que Jesucristo es una criatura inferior al Padre y que el Espíritu Santo en este caso sería la fuerza activa de Dios. No sé si eso se puede constatar también en algunos credos de fe, en algunas comunidades que tuvieran el peso de las comunidades católicas que estamos hablando en estos concilios de estos grandes hombres de Dios que definieron sobre el particular. Ya en el Nuevo Testamento pues vemos que se hace mucho más complejo la situación y ya hay muchos otros pasajes donde nosotros podemos analizar sobre el particular. Por ejemplo, Mateo 3 del 13 al 17, en el momento del bautismo, donde dice, este es mi Hijo amado en quien tengo mi complacencia. O sea, hijo como tal es que tiene la misma sustancia del Padre. Yo no puedo ser hijo de mi Padre si tiene una sustancia o una esencia diferente a la mía. Si el Padre es Dios, su Hijo evidentemente es Dios. De hecho, inclusive aparece también en Juan 1,
14 en adelante, donde se habla como el unigénito, no solamente es hijo de Dios, sino también es unigénito, monógeno, o sea, el único en su género, en su raza, en su especie. Eso es lo que lo hace especial a Jesucristo de todos los demás ángeles, porque sabemos que la teología de los testigos de Jehová también lo vinculan al arcángel Miguel, que para nosotros pues son dos personas completamente diferentes. Ahí es interesante también las aclaraciones. Ya en las primeras comunidades cristianas, Tiempo. deje que me avisaras faltando 2 minutos, Rodrigo. Gracias. Perdón. Bueno, no pasa nada, gracias. Que redondea si quieres un poquito, Guido, no pasa nada. Simplemente quería dar el último dato, que en las comunidades habían también unas litúrgicamente, como aparece en 2 Corintios 13:13, donde dice, por ejemplo, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Eso era parte de la liturgia de los primeros cristianos en las comunidades de Asia Menor. Gracias. Ok, entonces vamos con el turno de Franklin. Franklin, prende tu micrófono. Yo tengo la pantalla congelada, no puedo ver la pantalla bien. Lo voy a tener que hacer a ciega y más o menos ponerte la foto. Aquí te vemos bien. Ponga la foto que te vaya diciendo. Aquí te vemos bien. Sí, pero yo los veo, a todos los veo congelados, pero bueno, no hay problema. Ok. Para comenzar la Un exposición. segundo. A ver. Listo, permíteme. Aquí. Alexa, coloca un contador de 10 minutos. 10 minutos. Empieza ahora. Adelante. ¿Ya? Sí, ya. Bueno, muy bien. La Trinidad, todos conocemos que es una doctrina dogmática inventada que comenzó en la época de la patrística con los padres griegos. Pero bueno, no voy a hablar realmente de los padres de la iglesia, si creían en la Trinidad o no creían en la Trinidad, pero comienza ahí. Los apóstoles no creían en ninguna enseñanza trinitaria, hasta más en el Nuevo Testamento no hay ningún registro de la fórmula trinitaria. Ahora bien, las traducciones católicas estarían ahora en contra del señor Rodrigo Calvo y Guido Rojas. ¿Y por qué digo eso? Voy a comenzar un texto muy discutido que lo he analizado multitudes de veces, pero lo voy a enfocar de otra manera. Proverbios 8:22. Proverbios 8:22, los católicos, tanto los protestantes, entienden que ahí se está hablando de la sabiduría abstracta de Dios, no de Cristo. Tomando esa filosofía de los trinitarios, que la sabiduría es la sabiduría de Dios. Por ejemplo, las traducciones como la Dios habla hoy, la Biblia de Jerusalén, la Biblia latinoamericana, la Biblia de nuestro pueblo, la Biblia del libro del pueblo de Dios, la Biblia de Martín Nieto, la Biblia de Gunnemann, Septuaginta traducido al español, que es católica también, y la Biblia de Serafín Aucejo, ponen crear. Entonces los católicos se meterían en un gravísimo problema. Si Cristo no es la sabiduría, entonces, ¿cuál es la sabiduría que se crea ahí? La sabiduría de Dios. Entonces yo devuelvo la pregunta a los católicos: ¿con qué sabiduría Dios creó la sabiduría? Dios creó las cosas. Si la sabiduría no era eterna. Eso es una de las cosas que Guido Rojas y Rodrigo Calvo tendrá que refutar en el día de hoy. Rodrigo, ¿me puedes poner el cuadro? La fotografía que tiene 2 cuadros, en amarillo y en azul, por favor, un momento y rápido. Una foto que tiene unos cuadros en amarillo. No, esa no. La otra, rápido. Ay, esa misma. ¿La puedes poner más grande? Si se puede, ¿no? No, es la que tenías puesta. La anterior, que son 2 cuadros. ¿No lo puedes hacer? Sigue. ¿Cuál? ¿Ese?
No, esta. Esa es la que está puesta. Bueno, es Esa que es no la veo. que está puesta. Oh, no, es que no lo veo, está congelado. Bueno, en ese cuadro que tiene color amarillo, ahí yo puse realmente el significado de la palabra caná que aparece en Proverbios 8:22, crear. En la Septuaginta griega es etixen. Pero lo interesante es que Bará, que aparece en Génesis 1:1, que Dios es creador de los cielos y de la tierra, es equivalente e intercambiable por caná. O sea, Bará es crear sin elementos persistentes y caná es crear sin alimentos, o sea, sin elementos persistentes. Y ahí ustedes pueden ver que abajo dice etixen. Etixen es equivalente a Bará y etixen es equivalente a caná. Así que ahí aparecen varios textos en el Antiguo Testamento como Deuteronomio 4:32, Isaías 54:16, Ezequiel 28:15 para Bará y etixen. Y en Caná, Génesis 14:19-22, que Dios creó de los cielos y la tierra, Deuteronomio 32:6, la roca que creó a Israel, y el Salmo 139:13, donde dice David que había sido formado, creado del vientre de su madre. Pero en el Nuevo Testamento, en Marcos 13:19, 1 Corintios 11:9, Efesios 2:10, Colosenses 1:16, 3:10, 1 Timoteo 4:3-4 y Apocalipsis 4:11, 5:13, aparece Tixen, que es crear sin elementos persistentes. Entonces, y al lado está Bará y Caná, hablando de la creación de los cielos y la tierra, creación del hombre y creación del pueblo de Israel. Los dos, Caná y Bará, son equivalentes, intercambiables para creación sin elementos persistentes, creación de la nada. Así que quiere decir que esa sabiduría que es creada no puede ser la sabiduría de Dios, tiene que ser Cristo Jesús, porque la sabiduría de Dios no puede ser creada. Entonces estaríamos refutando todas las traducciones católicas. Ahora bien, Miqueas 5:2 nos favorece a nosotros porque las traducciones católicas, como Evaristo Martín Nieto dice que sus orígenes es de antiguo, desde días lejanos. Y lo interesante es que la palabra Olán, que aparece en Miqueas 5:2, no es traducido por eternidad. Lo interesante es que la Biblia de Jerusalén de 1967 y 1975 nos pone eternidad, cosa que lo hace otra traducción de la Biblia de Jerusalén que pone eternidad. Entonces hay una contradicción, hay un conflicto entre las mismas traducciones católicas, en la misma Jerusalén, ediciones de Jerusalén que dice tiempos antiguos, tiempos lejanos, y otras traducciones, ediciones católicas de Jerusalén que pone eternidad. Pero no solamente, la cantera de Pavón, muy famosa, dice desde los días antiguos, traduce Olán en vez de eternidad por antigüedad. Cristo tiene origen en hebreo es Mosag, que significa punto de partida, de comienzo. Cristo no es antes de las cosas como eterno. Y la Biblia Cantera Iglesia y Latinoamericana pone tiempos antiguos. La interlineal, que utiliza mucho Rodrigo Calvo, protestante, Ricardo de Cerny, el tomo de Miqueas 5:2 pone Olán por antigüedad. Entonces hay un conflicto, un grupo de traducciones católicas y otro grupo de traducciones católicas. Unas dicen eternidad en Miqueas 5:2 y otras dicen antigüedad. ¿Cuál de las dos es correcta? ¿Cuál de las dos es falsa? De los dos grupos. Muy bien. En Deuteronomio 6:4, algo interesante es que el Shema judío, oye Israel, nuestro Dios, es uno. Lo interesante es que los católicos dicen que el número cardinal que aparece ahí en hebreo es Ejak. Y Ejak, los católicos y los protestantes dicen que es unidad compuesta. Pero lo interesante es que la Torre de Amala, Dios habla hoy, la Biblia de Jerusalén, Serafín de Auseo, Latinoamericana, Martín Nieto, el libro del pueblo de Dios, Universidad de Jerusalén, estas traducciones pone único. Así que Jehová es el único, el Ejak, no el Espíritu Santo, ni Jesucristo como el único Dios verdadero. Sin embargo, cuando vamos a la Biblia, en Juan 17:3 aparece una expresión griega, mono, que es solo o único, Zeus es Dios y Alesinos significa verdadero. El único Dios verdadero que dijo Cristo Jesús, esa expresión se le aplica solamente al Padre, ni al Hijo, ni al Espíritu Santo. Si citan 1 Juan 5:20, se metería en un grave problema, porque ahí no habla
del verdadero Dios como a Cristo Jesús. La palabra mono no aparece en 1 Juan 5:20, solamente aparece en Juan 17:3. Ahora bien, la nueva Biblia de Jerusalén, la nueva Biblia de Jerusalén, no la Biblia de Jerusalén, nueva Biblia de Jerusalén española, en Hebreos 1:6, la palabra griega que aparece ahí es proskuneo. Pero ¿cómo lo traduce los católicos, los eruditos católicos? Rendir homenaje. ¡Wow! Como lo hace la traducción de Nuevo Mundo. Bueno, quizá Amor Rodrigo, quizá Guido Rojas va a utilizar la reina, o sea, mejor dicho, la Biblia verde de 1967 que pone adoración. Pero bueno, eso sería ya para la refutación, si en caso que ellos lo utilicen. En Tito 2:13, las traducciones católicas siguen refutando los mismos católicos. Porque en Tito 2:13 dice del gran Dios y Salvador Jesucristo. Pero tristemente, las traducciones de Guido Rojas y Rodrigo Calvo pone en la Nácar Colunga Nuevo Testamento de Fuenterrabia católica, y la Nueva Biblia Española católica pone de gran Dios y de, pone la preposición de, separando al gran Dios el Padre de Jesucristo. Pero sin embargo la Biblia de Jerusalén no pone la preposición de, la Torre de Hamán no pone la preposición de. Entonces hay otro conflicto, grupo de traducciones bíblicas católicas que se refutan una entre ellas. Un grupo de eruditos católicos están refutando a otro grupo de eruditos católicos. Ahora, la palabra primogénito que aparece en Colosenses 1:16 significa primer parido, primer nacido. La Nueva Biblia Española católica pone, él es la imagen de Dios invisible, nacido ante toda creación. ¿Cómo se va a enfrentar Guido Rojas y Rodrigo Calvo a la Biblia católica? La única forma, el único escape que tendrán ellos es que la Biblia esa no sirve, que esa Biblia no, es una pésima traducción, es la única forma de escape. Pero ¿qué pasaría con el resto de los católicos, de obispos, de arzobispos, de curas, que son seminaristas de las lenguas, de la crítica textual sobre la Biblia nueva, la nueva Biblia española? En Colosenses 1:15. Tiempo. Hasta aquí. Bueno, muchas gracias. Bueno, creo que en este momento va a ser mi turno. Voy a quitar esto. Compartir. Muy bien. Vamos más que todo a compartir pantalla. Alexa, coloca un contador de 10 minutos. 10 minutos. Empieza ahora. Bueno, aquí tenemos una Biblia de los Testigos de Jehová. Y aquí podemos mirar lo que dice, vamos aquí a Mateo 28, 18. Bueno, digo, vamos aquí al 19. Dice, por tanto, aquí lo ven, por tanto, vayan y hagan discípulos de gente de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Yo tengo una duda metódica acá y espero que alguno de los testigos de Jehová me la pueda responder. ¿Por qué en su propia Biblia no dice en el nombre del Padre, del Arcángel Miguel y de la Fuerza Activa, sino dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Un solo nombre para los tres. Esto me da a entender que definitivamente hasta su Biblia lo refuta. No sé si en la nueva versión diga así, que en el nombre del Padre, del Arcángel Miguel y de la Fuerza Activa. Creo que no, creo que sigue diciendo lo mismo. Pero bueno, vamos a dejar eso de ese tamaño de su propia Biblia. Les voy a retar que me muestren que hay otra traducción distinta a esa. Por otro lado, pues vamos a hablar un poquito de patrística, ¿no? Entonces vamos a ver qué era lo que decían los primeros cristianos sobre la doctrina de la Trinidad, a ver si era un invento o era algo que se creía desde el comienzo. Miren lo que dice la Didache. En cuanto al bautismo, bautizad de esta manera. Después de haber
dicho previamente todas estas cosas, bautizad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en agua viva. No dice en el nombre del Padre, del Arcángel Miguel y la fuerza activa. Dice en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si no tienes agua viva, bautiza con otra agua. Si no puedes, con agua fría, con agua caliente. Y si no tienes ninguna de las dos, derrama 3 veces agua en la cabeza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues esta es la fórmula que nos enseñó Jesucristo. Y así lo queremos porque es un solo Dios. También lo dice en Juan capítulo 17, donde el mismo Jesucristo dice que el Padre y Él son uno. Son uno. Muy bien. En Filipenses capítulo 2 dice que Él se anonadó a sí mismo y no retuvo tener la misma condición de Dios, o sea, la naturaleza divina. Ahora, por ejemplo, tenemos a Clemente Romano. Dice, aceptad nuestro consejo, no tendréis que arrepentiros. Vive Dios, vive el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, la fe y la esperanza de los elegidos, que con los sentimientos de humildad junto a una perseverante, vive Dios, vive el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Dice, ok, seguimos, de humildad junto a la perseverancia, moderación sin echarse atrás, obra las sentencias, mandamientos dados por Dios, se refiere a los tres. Este estará colocado y será ilustre entre el número de los salvados por Jesucristo, por medio del cual a él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Clemente de Roma, carta a los Corintios. San Ignacio de Antioquía, vamos a ver qué nos dice San Ignacio de Antioquía. He sabido que han pasado algunos que venían de por ahí abajo con mala doctrina, a los cuales no habéis permitido sembrar entre vosotros, cerrando los oídos para no recibir lo que siembran. Como piedras que sois del templo del Padre, dispuestos para la edificación de Dios Padre, elevadas a lo alto por la máquina de Jesucristo, que es la cruz, y ayudados del Espíritu Santo, que es la cuerda. Vuestra fe es vuestra cabría y el amor el camino que os conduce a Dios. Entonces miren que aquí muestran cómo los tres cumplen cada uno una función complementaria. Así pues, todos vosotros sois compañeros del camino, portadores de Dios y portadores de un templo, portadores de Cristo, portadores de los santos, adornados con todos los mandatos de Jesucristo. Ahora miremos lo que nos dice Policarpo de Esmirna. Dice, el Señor Dios Todopoderoso, Padre de tu amado, bendito siervo Jesucristo, por el que hemos conocido, Dios de los ángeles, de las potestades, de toda creación. ¿Quién? Por Jesucristo, porque por él te hemos conocido, Dios de los ángeles, Dios de potencias, Dios de toda la creación. Seguimos, dice, y de todo pueblo de los justos que viven en tu presencia, te bendigo porque has juzgado digno este día y esta hora de tomar parte en el número de los mártires en el cáliz de tu Cristo, para resurrección de la vida eterna en alma y en cuerpo en incorruptibilidad del Espíritu Santo. Y miren lo que dice aquí. Por ello y por encima de todas las cosas te alabo y te bendigo, te glorifico por medio de Jesucristo, sumo sacerdote eterno y celestial, tu amado siervo, por el cual la gloria sea dada a ti junto a él y al Espíritu Santo. Ojo, por el cual la gloria sea dada a ti junto a él y al Espíritu Santo, a los tres la gloria, ahora y en los siglos venideros. Amén. En el martirio de Policarpo encontramos esto. También tenemos el himno vespertino griego, dice, luz gloriosa de la santa gloria del Padre Celeste, inmortal, santo, feliz, oh Jesucristo, al llegar al ocaso del sol y contemplar la luz vespertina, alabamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Ojo, listo. Tenemos la apología de Aristides, que dice lo siguiente: los cristianos traen su origen el Señor Jesucristo, y este es confesado como Hijo de Dios Altísimo en el Espíritu Santo, habiendo bajado del cielo para la salvación de los hombres, y engendrado de una virgen sin germen, ni corrupción, se hizo carne y se manifestó a los hombres, a fin de apartarles del error del politeísmo. Entonces aquí vemos cómo el Señor Jesucristo, siendo Dios, Hijo de Dios, fue encarnado, ¿para qué? Para salvarnos y librarnos del error del politeísmo.
También tenemos lo que dice Agustino Mártir. Dice, luego a los catecúmenos los conducimos a un sitio donde hay agua por el mismo modo que de regeneración con que nosotros fuimos también regenerados. Son regenerados ellos, pues entonces toman en el agua el baño en el nombre de Dios Padre y soberano del universo, de nuestro Salvador Jesucristo y del Espíritu Santo. Entonces, bueno, aquí vemos cómo consistentemente todos los padres de la iglesia creen y nombran a la eternidad. Mire, vamos a leer lo que dice Teófilo de Antioquía en el año 181. Miren, igualmente los 3 días que preceden a la creación de los luminares son símbolo de la Trinidad de Dios, de su verbo y de su sabiduría. Como cuarto símbolo está el hombre que necesita de la luz, y así tenemos Dios, verbo, sabiduría, hombre. De ahí también que los luminares fueron creados el 4º día. Esto lo dice entonces Teófilo de Antioquía. Pero además tenemos, vamos a quitar esto aquí rápidamente, tenemos un hecho, que es que en Génesis capítulo 1 y capítulo 2 dice la palabra Dios. Y resulta que en Génesis 1:26 dice, dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen, como semejanza nuestra. Aquí hay un hecho singular, porque resulta que para la palabra Dios se utiliza Elohim, que es el plural de Elohe. Elohe hace referencia a Dios en singular, pero aquí no se utiliza el singular, sino se utiliza el plural. A mí me gustaría también que nuestros amigos nos respondieran por qué no se utiliza Elohe si Dios es uno solo y no es una trinidad, y por qué en vez de eso se utiliza Elohim. Bueno, por otro lado tenemos Génesis 18, 1 al 9, donde Yahvé se le aparece a Abraham junto al encinar de Mambré, y vemos que varias veces él los llama, a veces los llama uno solo, a veces los llama 3. Bueno, se me está acabando el tiempo, y por ejemplo, dice, bueno, lo voy a dejar hasta ahí para dejar todo lo demás para la refutación. Muchísimas gracias, y vamos a pasar entonces al turno de Samuel. Me quedan 7 segundos. Alexa, para el contador. Muy bien. Samuel, entonces es tu turno. Vale, pones el PDF que te he mandado si no te importa. Sí, claro. Dame un segundo, lo cargo. A ver. Este es. Vamos a ponerle aquí. Bueno, ok. Compartir. Aquí está. Bueno, entonces voy a poner el contador. Vale, Alex. Simplemente te voy diciendo que pases de página, ¿vale? Ok. Alexa, coloca un contador de 10 minutos. 10 minutos. Empieza ahora. Adelante. Bueno, pues yo también voy a hablar un poquito de patrística. En principio voy a dirigirme a la Enciclopedia Católica y mirad lo que dice. Los primeros padres, como ya se dijo, consideraban que Proverbios 8:22 y Colosenses 1:15 enseñaban claramente que hay un sentido en el que se puede decir correctamente que el verbo engendrado antes que todos los mundos también fue engendrado en el tiempo. Esta generación temporal que concebían no era otra cosa que el acto de la creación. Bueno, vamos a pasar, si no te importa, a la segunda fotografía. Bueno, baja un poquito más para abajo entonces. Bueno, aquí sí estáis viendo
con relación a la obra de los padres apostólicos griegos, el sacerdote y traductor Daniel Ruiz Bueno. Mirad lo que pone hablando acerca de Justino Mártir. Dice, sin dejar de serlo, recibe a veces el nombre de ángel del Señor. No puede ser el Dios supremo, hacedor del universo. Sería absurdo suponer que deja él su morada supraceleste para venir a hablar con un hombre en un rincón de la tierra. Luego es otro Dios, que está como mensajero al servicio del supremo hacedor del mundo, por encima del cual no hay otro Dios alguno. Está leyendo a Justino. Esta teoría o exégesis, ahora habla él, propia de Justino, puede seducir a algunos insignes sucesores suyos, Irineo Tertuliano, Orígenes, Hilario, Teodoreto, pero ya San Agustín repudia esta interpretación y Santo Tomás la rechaza con firmeza. Bueno, vamos a ver qué es lo que decían realmente estos padres de la Iglesia, pero vamos a ir al griego directamente y a los idiomas originales. ¿Puedes poner la siguiente fotografía si no te importa? Bueno, aquí como podéis ver, citando a Justino Mártir, dice, el Señor me estableció, el Señor me creó principio de sus caminos para sus obras. Bueno, si os fijáis, y puedes bajar a la siguiente fotografía, ahí viene Curios et ixen, el Señor me creó, es lo que estaba diciendo. De hecho, en el 64.4 dice Justino Mártir, sino que este brote emitido realmente del Padre estaba con él antes de todas las criaturas y con ese conserva al Padre, como nos lo manifestó el Verbo, por intermedio de Salomón, al decirnos que ese mismo ser fue al mismo tiempo principio antes de todas las criaturas y brote engendrado por Dios, que por Salomón es llamado sabiduría, y luego dice que por Josué es llamado jefe del ejército. Bueno, ¿qué es lo que le estaba, si quieres ver bajando en la siguiente fotografía, qué es lo que le estaba diciendo Justino Mártir a Trifón? Dice, mira, Jesús preexistía porque era la sabiduría creada y además era el jefe del ejército de... No sé si has bajado mucho. Bueno, sigue ya bajando porque yo creo... Sigue ya a la siguiente. Vamos a la siguiente. Bueno, con relación a Irineo de León, es que no sé si las fotografías baja un poquito más para abajo. Eso es la parte que viene en griego de lo que he estado leyendo de Justino. Baja un poco más para abajo. Yo es que ya te has ido. Ya es que si puedes subir un poco más para arriba. A ver, baja. Es que así va a ser complicado. Baja, por ahí, ahí justo, un poquito más, ahí. Vamos a leer un poquito, baja, sube un poquito más para arriba. Bueno, venga, voy a leer a Irineo de León, dice Irineo de León, a ver qué decía. También hemos probado por las Escrituras que a ningún otro se le llama a Dios, excepto al Padre Universal, al Hijo y a aquellos que han recibido la filiación adoptiva. ¿Qué estaba enseñando Irineo de León? Solo se llama a Dios en la Biblia, al Hijo, al Padre y a los ungidos, al Espíritu Santo no. Luego dice Irineo también, considerad pues todos los que inventáis tales opiniones, ya que el Padre mismo es el único llamado Dios que tiene una existencia real. Y luego, por ejemplo, dice, pero no nos equivocaremos si afirmamos lo mismo también respecto de la sustancia de la materia que Dios la produjo, porque hemos aprendido de las Escrituras que Dios tiene la supremacía sobre todas las cosas. Bueno, ¿qué estaba diciendo? Y puedes bajar Irineo de León. Dice, bueno, no sabemos de qué materia fue creada Jesucristo. Sin embargo, el único que es Dios y tiene una existencia real es el Padre. Sin embargo, el Espíritu Santo no dice. Baja un poquito más para abajo y vamos a ver si podemos llegar ya a Tertuliano. Lo que pasa es que se me está yendo un poquito el baja para... ahí. Bueno, si os fijáis, bueno, el capítulo 4, pero bueno, déjalo ya ahí, dice de Tertuliano, ya hemos podido mostrar que el Padre y el Hijo son dos personas separadas, no solo por la mención de sus nombres separados como Padre e Hijo, sino también por el hecho de que aquel que entregó el reino y aquel a quien se le entrega, y de la misma manera aquel que sujetó todas las cosas y aquel a quien fueron sujetadas deben ser necesariamente dos seres diferentes a causa de admitir al Hijo a ella, ya que es cierto que le ha sido encomendada por el Padre y luego debe de ser entregada de nuevo por el Padre. Y luego dice en el 6, el Señor me creó, citando de Proverbios. Por lo tanto, Tertuliano también creía que Jesucristo era un ser creado. Baja un poquito más para abajo si no te importa, vamos al siguiente, Clemente de Alejandría. Baja si quieres que se ve, que se vea simplemente la parte en griego, déjala ahí.
Y ahora ya leo yo lo que pone. Bueno, Clemente de Alejandría pues hizo lo mismo, fue el primero en usar la palabra prototipos, como podéis ver en el centro a la derecha, y en el capítulo 14, sección 89 del libro quinto, dice: fueron engañados por lo que se dice en el libro de la sabiduría, que era como se llamaba Proverbios en esa época, él penetra y atraviesa todo por causa de su pureza, ya que no comprendían que esto se decía de la sabiduría, que era la primera creación de Dios, y usa prototipos, y viene en griego. De hecho, luego fue criticado fuertemente tanto por Rufino en el siglo V como por Focio en el siglo IX. Baja un poquito más para abajo, vamos al siguiente padre de la Iglesia, vamos, que son 9 del siglo II. déjalo ya si quieres ahí. Bueno, Celso, o sea, Orígenes de Alejandría contra Celso, mirad lo que pone, lo podéis ver ahí en griego, el PDF se lo he pasado a Rodrigo, lo puede compartir si quiere, si alguna persona quiere ir leyéndolo poco a poco. Mirad lo que dice: porque la escritura divina sabe que el más antiguo de los seres creados, y que fue él que Dios dijo de la creación del hombre: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Para Orígenes, Jesucristo también era un ser creado. Vamos a la siguiente fotografía. Vale, baja un poquito. Vale, déjalo ya por ahí si quieres. Déjalo ahí. Bueno, aquí vemos el discurso contra los griegos de Taciano. Esto viene de la obra de Daniel Ruiz Bueno, página 578-579, y él viene diciendo, dice: porque el dueño del universo, que estaba solo, dice que luego su primera obra primogénita fue el verbo, ¿no? Y luego un poquito más abajo pone: y a la manera que el verbo, engendrado en el principio, después de fabricar la materia, engendró a su vez el mismo para sí mismo nuestra creación. Bueno, ¿qué es lo que está diciendo? Baja un poco para abajo, que se vea la parte en griega por lo menos. Baja un poquito para abajo, que se vea. Bueno, ¿qué es lo que estaba diciendo? Un poquito, bájalo un poquito más, que se vea la parte en griego. Déjalo ahí. Bueno, ¿qué es lo que estaba diciendo Taciano? Dice: bueno, al igual, de la misma manera que fue engendrado Jesús, Jesús también engendró la creación. Por lo tanto, Jesús engendrado, creación engendrada. Porque en el siglo II, engendrar y creación era lo mismo. Estaba diciendo: de la misma manera que Jesucristo fue engendrado, de la misma manera Jesucristo engendró la creación. Bueno, vamos a bajar al último padre de la Iglesia. Si bajas un poquito para abajo, Atenágoras. Bueno, aquí, déjalo ahí si quieres, y ahora bajamos que se vea en el griego. Bueno, aquí directamente Daniel Ruiz Bueno lo traduce, dice: el Señor me creó principio de sus caminos por sus obras, citando de Proverbios 8:22. Ponlo en el griego si quieres un poquito, baja para abajo. Baja un poquito para abajo. Bueno, ahí déjalo si quieres, por si lo quieren leer. Bueno, pues al final se ve claramente que pone Kyrios y luego la última palabra subrayada que pone etixen. Por lo tanto, son 9 padres de la Iglesia, pero no solo 9 padres de la Iglesia. La propia Enciclopedia Católica reconoce que los primeros padres de la Iglesia tenían esa creencia. ¿Qué dice Daniel Ruiz Bueno? Bueno, sí, tenían esa creencia y que Justino pues interfirió en el pensamiento de los demás, pero ya en el siglo IV, San Agustín y luego ya Tomás de Aquino, ya nos vamos para el 12 o el 13 o el 14, ya acabó con ese tipo de doctrina. 9 padres de la Iglesia del siglo II diciendo que Jesús es creado y que está subordinado a su Dios y Padre. Se ha acabado el debate ya tanto de que en el siglo IV las herejías, que no es verdad, y ahora vamos a comentar un poquito más adelante. El que siga insistiendo que a partir del siglo IV fue Arrio el que inventó este tipo de doctrina, simplemente está faltando la verdad. Y como está faltando la verdad, evidentemente uno se quedaría sin vergüenza. Por favor, dejar ya de decir lo que no es verdad. 9 padres de la Iglesia diciendo Jesús es un ser creado. Hasta aquí. Muy bien, tiempo. Perfecto, muy bien. Entonces, ahora pasamos a las refutaciones. Es el turno de Guido. Guido, ¿estás listo? Sí, estoy listo. Bueno, entonces Alexa coloca un contador de 10 minutos. Alexa, coloca un contador de 10 minutos. 10 minutos. Ahora. Empieza ahora. Bien, gracias. Me avisas faltando 2, por favor.
Bien, lo primero que de nuestro amigo Fran, que ya estamos acostumbrados, empieza a utilizar una cantidad de traducciones, tanto católicas como protestantes, de algunos pasajes que él toma a colación, como el de Proverbios 8:32. Pero evidentemente, el que unas traducciones de cierta variante, al igual, por ejemplo, podríamos decir lo mismo los traductores anónimos de la Biblia del Nuevo Mundo, lo importante es, si él va a hablar de esas Biblias católicas y protestantes, no son unicitarias. O sea, la Biblia ni de Jerusalén, ni la Félix Torres Amán, ni la de Serafín de Aurejo, esos escritores, esos biblistas eran católicos, por lo tanto ellos creen en la tradición de la Iglesia Católica y creen en las mismas creencias que nosotros creemos. O sea, empezar a decir que si esta traducción dice esto, si es esto, lo otro, hay que tener en cuenta que no existen originales ni el Antiguo ni el Nuevo Testamento. Por lo tanto, todos los traductores de cualquier comité tienen ese tipo de libertad. Lo importante es la exégesis que se le dan a esos textos bíblicos. Uno es el particular que tanto hace énfasis nuestros amigos testigos de Jehová, y tengo esta Biblia, que es la Biblia de Estudio Teológica, que es de la Reina Valera del año 1960, los textos receptos o los textos recibidos, porque vuelvo a repetir, son copias de copias, o sea, ni siquiera los traductores del Nuevo Mundo tienen los originales para mirar a ver cómo realmente debe traducirse esos textos. En Proverbios 8:32, aquí lo traduce, este comité dice, Jehová me poseía en el principio, ya en la antigüedad antes de sus obras. Esa también puede ser una variante, como en muchas Biblias aparece, la forma como se ha traducido, que de hecho es interesante saber, porque es un libro poético, ¿no? No es un, hay que también tener en cuenta los géneros literarios, ¿de acuerdo? Si son poéticos o sapienciales, o históricos, o profetas. De hecho, inclusive, qué interesante, porque nuestro amigo Fran Enríquez da a entender como es una criatura creada, pero el versículo 23 lo refuta, porque sigue diciendo, eternamente tuvo el principio, desde el principio antes de la tierra. O sea, está haciendo una distinción desde antes de la creación, esta sabiduría ya existía, y sigue diciendo, antes de los abismos fui engendrada, no creada, engendrada, antes de que fuesen las fuentes, las muchas aguas, antes de los montes fueran formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, miren que es preexistente, ni en el principio el polvo del mundo. Cuando formaban los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaban el círculo sobre la faz del abismo, ellos no mismo dicen que Jesucristo es el arquitecto mayor, pues aquí están dando a entender que ese arquitecto mayor estaba con el Padre antes de la creación. Cuando trazaba los círculos sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar estatutos para que las aguas nos traspasaran, sus mandamientos, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él, o sea, en unión con quién, con el Padre, que es engendrado directamente, estaba yo ordenándolo todo. Era su delicia día a día, teniendo solaz delante de él en todo su tiempo. Yo lo que veo aquí es una coexistencia y una relación directa entre el Padre y el Hijo en ese mismo plano de lo que es la creación. No lo veo como un ser inferior o un ser que abarca, en este caso, lo que sea la creación como tal. Inclusive lo mismo, si vamos, por ejemplo, a Miqueas capítulo 5, versículos, otra de esta Biblia de estudio, que es la Biblia teológica de la Reina Valera, la reina del año 1960, dice, pero tú, Belén, Éfrate, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor de Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad de Olán, del tiempo, de la misma eternidad. Aquí también vemos que lo que dice el señor Fran Enríquez, independientemente de las diferentes traducciones, es la forma teológica como se debe entender que Jesucristo es eterno, coexistente del Padre desde antes de la creación de los tiempos. Si vamos a hablar de la cualidad que es la deidad, como mismo lo decía la Shema, que en eso estamos completamente de acuerdo, pero en el mismo contexto que veíamos del Antiguo Testamento, porque la revelación es progresiva. Ya lo explicaban, por eso era Jehová, el Shaddai, en relación a otras divinidades, con lo cual nosotros estamos completamente de acuerdo. Todo lo que digan nuestros hermanos testigos de Jehová con respecto a la naturaleza, la misión y las funciones de Dios Padre, nosotros decimos amén. El problema es la relación con el Hijo, en este caso Jesucristo, y su relación también directa con el Espíritu Santo. Ahora, podemos demostrar que el Espíritu Santo es una fuerza activa de Dios, o Dios mismo también, como lo dije en uno de los debates que tuvimos hace 2 años con Fran Enríquez. Me gustaría que nuestro amigo Samuel o Fran Enríquez, ¿cómo podemos nosotros interpretar el pasaje que aparece en Hechos capítulo 5, versículo 1 en adelante, donde habla, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendía una heredad, y trajo el precio, sabiendo también la mujer, trayéndolo solo una parte, los puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, que en ese momento tuvo una intuición divina, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo
Vamos a mirar qué es el Espíritu Santo, si es una fuerza activa, si es como una corriente divina. Y tú sustrajiste del precio de la heredad, reteniéndola no se te quedaba para ti, y vendiéndola no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Versículo 4, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces, ahí entonces tendrían ustedes que decirle que aquí está el primero de los grandes herejes, que en este caso sería Pedro, al cual Jesucristo le dio poder de llaves y mismo le dio la autoridad de apacentar a sus ovejas y sus corderos, que de hecho inclusive esto es después de que había recibido el Espíritu Santo. O sea, el mismo que recibe el Espíritu Santo en el aposento alto, él mismo en fuente primaria, como la palabra de Dios, nos dice que el Espíritu Santo no es una fuente activa, no es una corriente por allá eléctrica divina, sino que el Espíritu Santo tiene la misma equidad o tiene la misma deidad del Padre, como lo dice acá. No dice, no, ustedes mintieron fue a algo que es inferior, no, mintieron a Dios en el sentido pleno de la palabra, como aparece de hecho inclusive hasta en la Biblia. Entonces me gustaría saber cómo nosotros interpretamos este texto, porque lo veo de una manera muy clara. Y sobre Jesucristo, pues no es sino que uno vaya a las cartas paulinas, donde vamos a encontrar también varias menciones donde también se nos habla de su divinidad, como por ejemplo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la verdad, de la deidad, como aparece en Colosenses 2:9. Habitar, en la traducción griega, la palabra katiokeo puede traducirse como establecer plenamente en una vivienda, mientras que plenitud viene el griego pleroma, que indica que se llena toda, o sea, todo pleroma, no, el pleroma es todo, no puede usted dejar un espacio. Este pleroma de la divinidad indica que se llena la plenitud de la deidad o la divinidad, teutos. Este texto afirma que la naturaleza o la esencia divina completa se manifiesta en la persona de Jesucristo, que es la imagen visible, Dios invisible. Él es el resplandor glorioso de Dios, la representación del griego carácter misma de lo que él es. En Hebreos 1:3, el término carácter es la única vez que se usa en el Nuevo Testamento y significa imprimir o sellar. O sea, ahí nosotros podemos mirar también estos textos, tanto de doctrina paulina, como también en este caso Hechos de los Apóstoles, donde nos habla también de una manera independiente la deidad o la divinidad, tanto para el Padre como también para el Hijo. Perdón, y también como para el Espíritu Santo. Ahora, yo no sé qué Irineo de León, nuestro amigo Samuel Hernández, porque él habla, o sea, si fuera verdad lo que nuestros amigos testigos de Jehová dijeron, entonces eso hubiera sido la mayoría, esa hubiera sido una creencia de la mayoría del cristianismo primitivo, pero vemos que es todo lo contrario. Entonces, refuten a esos primeros concilios, refuten a esos primeros credos de fe y me muestran a mí la contraparte, como decíamos yo, de esa misma iglesia, porque la iglesia del siglo IV es la misma iglesia del siglo III, del siglo II, y no sé en qué momento hubo una ruptura en el cual, como decíamos, a esas mismas herejías, en este caso, como decíamos, de orden cristológico, pues se dio esa respuesta. Entonces, si esos concilios que eran de una magnitud grande de estos obispos están en la contraria, pues entonces no sé qué clase de cristianismo nosotros podemos decir, porque inclusive el mismo Irineo de León en su libro 3 contra las herejías 30.9, donde habla de que el Hijo es coeterno al Padre y es el quien revela al Padre, dice, pero hay un solo Dios, el creador. El mismo Irineo de León del siglo II, él es a quien el Cristo revela, él es el Padre nuestro Señor Jesucristo, por medio de su palabra, que es su Hijo, por él se revela, pero el Hijo coexistente, nótese lo que dice en el libro 3:30.9, Irineo de León, el mismo que decía nuestro amigo Samuel, coexistente eternamente con el Padre desde la antigüedad, siempre revela al Padre a los ángeles, a los arcángeles, que ustedes dicen que es el ángel Miguel, poderes, virtudes y a todos aquellos a quienes él quiere que Dios se revele. Entonces ahí también vemos uno de los apartes de Irineo de León, uno de los escritores del siglo II en su tratado contra las herejías, que en este caso serían los gnósticos, que negaban precisamente la naturaleza humana de Jesucristo. Mientras que la iglesia siempre ha revelado la parte divina, coexistente, eterna del Hijo y su parte humana en el momento de la encarnación por medio de la Virgen María. ¿Ya, Rodrigo? ¿Cuánto falta, Rodrigo? 38 segundos. Bien. Ahora, sobre el término Trinidad, me parece que Samuel no entiende porque ese mismo término Trinidad, el que lo empezó a poner teológicamente fue Tertuliano. Quien combatió precisamente a los unitarios fue el mismo Tertuliano de Cartago, que fue el que más en sus escritos daba a entender la fórmula de la distinción entre el Padre y el Espíritu Santo. No sé entonces ni cuál Tertuliano es el que conoce Samuel, ni cuál Irineo de León es el que conoce Samuel, porque aquí nosotros las pruebas históricas sobre esos escritores antiguos es todo lo contrario. Gracias, Rodrigo.
Bueno, listo. Perdona Entonces, perdona un momentito. ¿Me puedes dar la cita, por favor, que has dado de Irineo? Porque es que no la he podido apuntar. ¿Libro 3? ¿No? Tienes el micro, Guido. Ya te la doy, Samuel. Espérate que Sí, la tenía acá. Pero entonces continuemos que ahorita te la doy. vale. Disculpa que me se quedó por acá. Ya la tengo acá en este libro. ¿Quién sigue, Rodri? es el turno de Franklin. Franklin, ¿estás listo? Sí, ya. Mándamela por WhatsApp si quieres, Guido. Ya. Dale, ya te la mando, Samuel. Ok, entonces, Alexa, coloca un contador de 10 minutos. 10 minutos. Empieza ahora. Adelante. Bueno, quiero refutar algunos argumentos que puso Guido Rojas y algunos argumentos que puso Rodrigo Calvo. Estos argumentos son inconsistentes, ¿entiendes? No se sostiene ni en la Biblia, ni en el griego koiné, ni en el hebreo semítico. ¿Por qué? Porque Guido habló acerca de Génesis 1:2, el Espíritu de Dios, como diciendo que era Dios. Pero lo interesante es que la Biblia de Jerusalén pone un viento de Dios aleteaba sobre la faz de las aguas. Fíjense que la palabra rúa en la Biblia de Jerusalén católica es traducido por viento y lo pone en minúscula. Viento no lo pone en mayúscula, en minúscula, y está antecedido a un artículo indefinido, como diciendo que es uno de los tantos vientos, ¿verdad? Sin embargo, en otras traducciones católicas pone espíritu en mayúscula. O sea, hay una contradicción, espíritu en mayúscula, pero la Biblia de Jerusalén lo pone un viento con minúscula. Muy bien. Ahora, si Moisés creía que el Espíritu Santo era una persona, en vez de utilizar la palabra rúa, que significa hálito, viento, borrascoso, soplo, ¿verdad? Hubiera puesto tres palabras hebreas. Panim, que significa persona, ish, que significa persona, y la palabra nefesh, que significa persona. Una de esas tres hubiera utilizado en Génesis 1:2. Si realmente Moisés creía que era el escritor del libro de Génesis, creía que el Espíritu Santo era una persona. Pero ¿por qué no utilizó ish, panim y nefesh en Génesis 1:2? Muy bien. También Guido Rojas utiliza el término monogenes en Juan 1:18, monogenes seos, y dice que es único en su clase, pero hay una gran contradicción ahí en la Trinidad, porque la Trinidad es Padre, Hijo, Espíritu Santo, tres personas diferentes en un mismo ser ontológico, ¿verdad? Si la segunda persona de la Trinidad no es de la misma clase del Padre y el Hijo, hay un rompimiento de la Trinidad. ¿Por qué el Padre no es monogenes? ¿Y por qué el Espíritu Santo no es monogenes? Entonces, si Cristo es de una clase diferente al Padre y al Espíritu Santo, no puede ser ni de la misma sustancia ni de la misma esencia. Te has metido oído rojo, es un problema grave. Monogenes no es aplicado al Espíritu Santo y monogenes no es aplicado al Padre. Ahora bien, la palabra protótopos. Si Cristo en Colosenses 1:16 es el soberano de la creación de Dios, es la causa, la fuente, ¿por qué el Padre no se le aplica el término protótopos? Igual que Cristo. Y el Espíritu Santo, ¿por qué no se le aplica el protótopos? Si los tres son uno en poder, coiguales, como enseña la Iglesia Católica, ¿por qué no es coigual como primogénito? El Espíritu Santo y el Padre. Solamente el Hijo. ¿Ok? Entonces, también él cita Guido Rojas, el Salmo 110:1 y el 5, que dice que el Hijo está a la diestra del Padre, pero después en el 5 dice que el Padre está a la diestra del Hijo. ¿Y por qué a la izquierda no está el Espíritu Santo? Menciona al Padre y al Hijo, y el Espíritu Santo no. En Daniel 7:13, que también utiliza Guido Rojas, que se llama el Hijo del Hombre se presenta delante del anciano de día, porque no aparece el Espíritu Santo ahí. Aparecen los ángeles, aparece el Padre y el Hijo, y el Espíritu Santo se fumó. No aparece en Daniel 10:13. Pero en Daniel 10:13 y 14 dice que el Padre le da trono, le da poder, le da todas las cosas. Pero si Cristo es Dios todopoderoso, no necesita que alguien, otro ser, le dé las cosas.
Él lo posee, él es eterno, como dice Guido Rojas y Rodrigo Campos. ¿Cómo Dios va a entregar a la misma persona ontológica del mismo ser el trono? Si él está en el mismo estuche. El estuche, que es el cuerpo espiritual de Dios, está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces el Hijo recibiendo del mismo, ¿verdad? Del mismo Dios, algo que ya él tenía eternamente. También Guido Rojas utiliza la palabra pleroma, plenitud, y la palabra seiotes en Colosenses 2:9. En él habita corporalmente, somáticos en griego, la plenitud de la divinidad. ¿Y por qué no habita corporalmente la plenitud de la divinidad del Espíritu Santo? Se te olvidó decir eso, Guido Rojas. No, pero Guido Rojas va a decir que eso es la falacia del silencio, que no es necesario que aparezca así, si es necesario. Porque si en el Padre habita la divinidad, en el Hijo habita la divinidad, ¿por qué el Espíritu Santo no se le aplica el término seiotes? ¿Y por qué el Espíritu Santo no se le aplica la palabra pleroma, que significa plenitud? ¿Y por qué el Espíritu Santo no se le aplica el término hipostasis, que es la misma sustancia del Padre y del Hijo? ¿Por qué el Espíritu Santo no se le aplica el término carácter? ¿Verdad? La copia exacta del Padre, porque el Espíritu Santo no es la copia exacta del Padre si eres Dios Todopoderoso, si eres la persona, la tercera persona de la Trinidad. Muy bien, ahora voy a pasar para Rodrigo. Rodrigo estaba exigiendo en Mateo 28, 19 y 20 que en la traducción de Nuevo Mundo, ¿por qué no dice bautízalo en el nombre del Padre, del Hijo y de la fuerza activa? Bueno, yo mismo te puedo ver la pregunta a ti. ¿Por qué las Biblias católicas no traducen en el nombre del Padre, del Hijo y de la persona del Espíritu Santo? ¿Es lo mismo? No tiene sentido. Es incongruente lo que tú estás afirmando, Rodrigo. Yo te puedo devolver. Pero sin embargo, en Mateo 28, 18 y 19 aparecen, según ustedes dicen, la persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. Pero cuando vamos a 1 Juan 5, 8, dice que tres dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre. El agua y la sangre son personas, porque están al lado de la persona del Espíritu Santo. Entonces, si el Espíritu Santo está al lado de dos cosas impersonales, como la sangre y el agua, entonces el Espíritu Santo es impersonal. No tiene sentido eso. También Rodrigo habló de DH. DH no es inspirado. Vamos a empezar por ahí. Los padres de la iglesia nosotros lo utilizamos para refutar a los trinitarios, pero ningún padre de la iglesia es inspirado. Ninguna obra de los padres de la iglesia y el DH es inspirado. Lo que es inspirado es el hebreo y el griego. Los 66 libros, bueno, incluyendo los libros pseudoepígrafos que ustedes utilizan. También Rodrigo utilizó Juan 10:30. Yo y mi padre somos uno, pero a ti se te olvidó que en Juan 17:11, Juan 17, versículo 21 al 23, ahí aparece un número cardinal, gen en neutro, que incluye el Padre, el Hijo y los apóstoles. El Padre, el Hijo y los apóstoles son uno. Es la misma persona, la misma sustancia, esencia y naturaleza. Pero lo más interesante es que Juan no incluye el Espíritu Santo en Juan 10:30, sino dijera, yo y mi Padre y el Espíritu Santo somos uno. ¿Por qué excluye al Espíritu Santo? El apóstol Juan, ahí en Juan 10:30. También él dice, utilizando la obra de Policarpo, que habla de las tres glorias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, eso lo dice Policarpo, pero yo quiero que tú me muestres en la Biblia la gloria del Espíritu Santo. La palabra dosa, aplicado, que el Espíritu Santo tiene gloria, igual que el Padre y el Hijo. En Juan 17:5, Cristo fue categóricamente explícito: dame la gloria que yo tenía antes contigo ante la fundación del mundo. No menciona al Espíritu Santo, sino dijera, dame la gloria del Padre, o sea, la gloria tuya, del Espíritu Santo, y la mía cuando yo estaba contigo ante la fundación del mundo. También Rodrigo utiliza Génesis 1:1, el término Elohim, plural, que para ellos es numérico, para nosotros es un plural majestático, análogo, de majestad. Sin embargo, él dice que Elohim significa pluralidad de personas. Bueno, y el texto de Éxodo 7:1, Moisés, se le aplica a Elohim. ¿Habían tres Moisés? Elohim, ahí es plural. Ahí está el sufijo in,
plural, no Eloé ni Eloá. ¿Oíste, Rodrigo? El mismo Elohim plural que aparece en Éxodo 7.1 y 4.16 aplicado a Moisés, aparece en Génesis 1.1 aplicado a Dios. Entonces hay un Moisés Padre, un Moisés Hijo y un Moisés Espíritu Santo. Hay tres Moisés en uno. O sea, Moisés se compone de tres personas distintas. ¿Viste? Ahora yo te invierto la filosofía católica trinitaria de Elohim, te lo invierto ahora con Moisés en Éxodo 4.16 y Éxodo 7.1. Pero sin embargo, bueno, no sé si me alcanzará el tiempo. Puedes poner la foto ahí que te puse, que te mandé de unos cuadros rojos que aparece ahí sobre la palabra Elohim, la palabra Adonai. Bueno, vamos a ver si me da tiempo. Déjame ver si. Tiempo. Ah, bueno. No me dio tiempo mostrar la fotografía y explicarla. Bueno, gracias. Bueno. Samuel, ya te mandé a tu al WhatsApp, Samuel. Ok. Bueno, vamos a compartir. Bueno, pues, Alexa, coloca un contador de 10 minutos. 10 minutos. Empieza ahora. Pues fíjense que la Biblia de los Testigos de Jehová, bueno, igual, ustedes escucharon que él no pudo responder por qué la Biblia de ellos no dice en el nombre del Padre, del Arcángel Miguel. No, yo no le dije del Arcángel Miguel y de la Fuerza Activa. No me lo pudo responder. Simplemente trató de devolverme la pregunta. Pero es que el problema es que yo creo en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tal como lo dice su Biblia y como lo dice mi Biblia. Desde este punto de vista ya vemos que la misma Biblia ellos lo refuta. Ahora vamos a ver lo que dice la Biblia de ellos. Aquí la ven. En Romanos 9:5 dice, a quienes pertenecen los antepasados y de quienes provino Cristo según la carne. Dios que está sobre todos, bendito para siempre. Amén. Entonces, bueno, aquí vemos que la propia Biblia de ellos también considera a Jesucristo Dios. También nos estuvo mencionando mucho esta Biblia, que es la Biblia de Jerusalén. Aquí tenemos la Biblia de Jerusalén, quinta edición. Y su caballito de batalla, como ustedes escucharon claramente, fue Sabiduría capítulo 8. Bueno, vamos a ver qué nos dice Sabiduría capítulo 8. Aquí voy a ubicarlo bien para que lo puedan leer todos. Dice así. Ok. La idea 8:22, miren. La idea de una sabiduría personificada, simple artificio literario en Proverbios 14:1, se desarrolló en Israel a partir del destierro cuando el politeísmo dejó de ser una amenaza para la verdadera religión. Aunque en Job 28 y Baruch 3:9-4 la sabiduría aparece como una cosa, el bien deseable exterior a Dios y al hombre, se nos presenta como una persona. Aquí ella misma revela su origen, creada antes de toda criatura, así como parte activa que toma en la creación y el papel que desempeña ante los hombres para llevarlos a Dios. Ben Sirá desarrollará esta doctrina, si recuerda, bueno, es el libro de sabiduría, obviamente. Entonces, aquí vemos claramente que esto es una personificación y que es un artificio literario. Hasta ahí llega todo el argumento de ellos. Ahí muere el argumento de ellos sobre Proverbios capítulo 8, que fue el centro de su argumentación, pero no paremos ahí. Vamos a mirar lo que dice la Biblia Cantera Iglesias en su comentario de Proverbios 8. Vamos a leerlo, está por acá. Muy bien. No alcanzo, se lo voy a leer porque no alcanza a salir.
Dice, poema La sabiduría personificada y descrita con rasgos de un ser divino asociado a Yahvé en la creación del mundo. La asociación de un dios o diosa de la sabiduría con la creación del mundo y del hombre era frecuente en los mitos de los pueblos vecinos a Israel. El autor de Proverbios ha usado este material, pero ha dado el avanzado proceso de monoteización en los escritos sapienciales. Apenas se puede pensar más que en una figura poética. En una figura poética. Vamos a ver si aquí sale la palabra, la figura poética. A ver. Aquí está. Aquí, figura poética, está en la parte baja. ¿Bien? Está muy abajo. Listo. Eso entonces por parte de la Biblia Cantera Iglesias, pues que ellos se quejan de que solo utilizamos recursos protestantes. Bueno, entonces aquí les tenemos recursos católicos para que no digan que no. Miren, acá dice, ok, dice, maravilloso discurso de la sabiduría que había de ser el verbo encarnado. Manresa lo compara acertadamente con Eclesiástico, Sabiduría 7:25, para deducir que la sabiduría es el verbo del Padre. Y notas, bueno, y notas, bla, bla, bla. Ahora, aquí dice, versículo diversamente traducido en la Vulgata, y voy a leer lo que dice acá. Diríase que la sabiduría personal entra en escena para descorrer el velo de sus más profundos secretos, prodiga largamente los dones de su misma insondable esencia y para mejor descorrer el velo de su condición noblísima nos cuenta sus orígenes y sus dotes excelsas. Lo que aquí dice la sabiduría son atributos de Dios. Ojo. Entonces, aquí vemos cómo también nos dice que esto es un recurso literario para personificar al verbo de Dios, a Jesucristo. O sea, es posterior que los cristianos toman este texto para asignarlo a Jesucristo mismo. Ahora, por acá seguimos con los textos patrísticos sobre la Trinidad. Yo quiero como ponerme más la atención. Ok. Vamos a mirar lo que dice nuestro Atenágoras. Dice, así pues suficientemente queda demostrado que no somos ateos, pues admitimos a un solo Dios increado, eterno e invisible, incomprensible e inmenso, solo por la inteligencia de la razón comprensible, rodeado de luz, belleza y espíritu y potencia inenarrables, por quien todo ha sido hecho por medio del verbo que de él viene y todo ha sido ordenado y se conserva. Ojo, no está diciendo que el verbo fue creado, sino por medio de su verbo todo fue hecho. Seguimos. Porque reconocemos también un hijo de Dios y que nadie tenga por ridículo que para mí tenga Dios un hijo, porque nosotros no pensamos sobre Dios y también Padre sobre su Hijo, a la misma manera como fantasean vuestros poetas mostrándonos dioses que nada son mejores a los hombres, sino que el Hijo de Dios es el verbo del Padre. Muy bien. Idea y operación, pues conforme a él y por su medio todo hecho, siendo uno solo el Padre y el Hijo, siendo uno solo, siendo uno solo el Padre y el Hijo. Entonces, este cuento de que los padres de la iglesia creían que Jesucristo es creado, no. Vamos entonces a esta cita de Ireneo de León, que dice, no son pues los ángeles quienes nos han hecho ni nos han formado, ni es posible que ellos pudieran hacer una imagen de Dios, ni sería capaz de hacerlo cualquier otro, a no ser el verbo de Dios, ni podría tampoco realizarlo ningún poder que no sea el Padre de todos. No tenía Dios necesidad de nadie para ejecutar lo que él mismo había predeterminado hacer, como si no dispusiera de unas manos propias. Están en efecto siempre con él, el verbo
y la sabiduría, el Hijo y el Espíritu, por medio de los cuales y en los cuales libre y espontáneamente hizo todas las cosas. Es a ellos a quienes se dirige el Padre diciendo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Precisamente la cita que ahorita estaba discurriendo Franklin, que decía que no, que eso no era numérico, pero pues miren que San Ireneo de León sí lo considera numérico, un padre de la iglesia, porque dice que aquí se dirige el Padre diciéndoles a ellos: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces, aquí queda probado, según la patrística, que según la patrística, que primero, Jesucristo no es creado. Segundo, que la Trinidad es Dios. Todos están juntos, todos se les considera Dios. Pero además, para terminar, podemos demostrar que con la Biblia que Él es creador. Por ejemplo, en Isaías 64:7 dice: con todo esto, Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros somos la arcilla y tú el alfarero, nosotros somos obras de tus manos. O sea, el Padre crea. El Hijo, Colosenses 1:15-17. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, las visibles y las invisibles, tronos, dominaciones, poderes, potestades. Todo lo ha creado Dios por Él y para Él. Cristo existe antes de todas las cosas y todas las cosas en Él su consistencia. Y sobre el Espíritu Santo dice Job 33:4, dice: me ha hecho el Espíritu de Dios, el aliento del poderoso me dio la vida. Igual podemos decir que los tres son eternos. Sobre el Padre, aquí tiempo, pero voy a redondear. Sobre el Padre, que es eterno, dice Salmos 92. Sobre el Hijo, que es eterno, dice Apocalipsis 1:5-8. Sobre el Espíritu Santo, que es eterno, tenemos Hebreos 9:14. Muchas gracias. Ahí termina mi tiempo. Pasamos entonces a el tiempo de Samuel. Empiezo ya. Alexa, coloca un contador de 10 minutos. 10 minutos. Empieza Ya. ahora. Bueno, lo cierto es que en ningún momento hemos conseguido ver que los católicos nos hayan presentado a su único Dios, un solo ser de tres personas. Nos hablan de que sí Jesús, y bueno, el tema de la patrística ahora hablaremos en los últimos 5 minutos porque ha sido asombroso. Bueno, en 2 de Corintios, Pablo dijo que fue Dios el Padre el que dijo: de la oscuridad resplandezca la luz. Citando de Génesis, no dijo desde luego que habló un Dios trino. Pues el único Dios desde Génesis a Apocalipsis, ¿quién es? Es el Padre. Un solo Dios, el Padre, dice 1 Corintios 8:6. No un solo Dios de tres personas. El único al que adoran los verdaderos adoradores, donde se mete Jesús mismo, el único que busca adoradores, según Juan 4:22-24. No es el Dios trinitario el que busca adoradores, no es el Dios trinitario al que los verdaderos adoradores adorarán. Como dice Pablo a los Efesios, por ejemplo: ante quien doblo mis rodillas, ante el Padre, a quien toda familia en el cielo y en la tierra debe su nombre. No doblo mis rodillas ante un Dios trino, un solo Dios, es que no lo dice. Doblo mis rodillas ante el Padre, no ante un solo Dios, una sustancia de tres personas. Bueno, dice Pablo que yo doy lautreo al Padre, de hecho lo dice varias veces. Por ejemplo, dice: pues Dios, a quien le doy servicio sagrado, lautreo con todo mi espíritu, anunciando las buenas noticias acerca de su Hijo. No se le da lautreo a un Dios de tres personas, una sustancia, tres personas. Al que se le ora, como dijo el apóstol Pablo a los colosenses: damos gracias a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, siempre que oramos por ustedes. No oramos a un Dios trino, ni los verdaderos cristianos, ni menos, desde luego, lo vemos en la Biblia. Bueno, como dice Pablo en su 2 carta a los Corintios: el Dios y Padre del Señor Jesús, sí, aquel que ha de ser alabado para siempre, sabe que no estoy mintiendo. Bueno, como dice Pablo también a los Filipenses: ahora nuestro Dios y Padre sea la gloria para siempre jamás. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, ese que en Hechos dice que ungió a Jesús. Bueno, en toda la Sagrada Escritura se nos muestra un solo Dios, el Padre, no un solo ser triple que comparte una sola sustancia. Hoy el catolicismo ha sido incapaz de mostrarnos a su Dios. Bueno, dice el mundo trinitario que Dios dijo: hagamos, como ha dicho nuestro amigo Rodrigo, al hombre a nuestra imagen. Entonces tuvo que decírselo a alguien con la misma autoridad. Sin embargo, ¿te das cuenta que es Dios el que dice hagamos, no el Padre?
Bueno, lo cierto es que nos llaman la atención ciertas preguntas al respecto, Rodrigo, porque dice Dios el Padre a Jesús, hagamos, pero luego en Hebreos 1:10 a Jesús le dice, tú hiciste, ¿no sería hicimos? ¿No esperaríamos que si un Dios de tres habla de esa manera, hagamos, lo haga siempre igual? Sin embargo, Rodrigo, en el capítulo 3 de Génesis, que dice, ese Dios que dijo hagamos, ahora que dice, le dijo a Satanás, él te magullará. Ahora ya no habla, hagamos, te magullaremos, no es un solo ser de tres sustancias. Desde luego, algo no cuadra, ¿verdad? Y bueno, cuando seguimos analizando, vemos siempre a Jesucristo separado del Padre. ¿Qué le dice, por ejemplo, como dijo Guido, siéntate a mi diestra? ¿Cómo le va a decir siéntate a mi diestra? El hagamos. Sentémonos, en todo caso, ¿no? Bueno, si vamos, por ejemplo, en Deuteronomio, ese Dios que dijo hagamos, dijo también, hablando de Jesús, pondré mis palabras en su boca y él ciertamente les hablará todo lo que yo les mandé. Y en Juan 8, por ejemplo, dice, yo hablo lo que he visto donde mi Padre, y ahí viene la preposición para, junto a él o al lado. Bueno, nos vamos dando cuenta de que ya el Dios de las tres sustancias o de una sustancia de tres personas ya no va cuadrando tanto. La verdad es que el hagamos, Rodrigo, es un plural majestático, como por ejemplo en Daniel 2:36, este es el sueño y su interpretación la diremos. ¿Quiénes la diremos? Si va a ser Daniel. Bueno, Dios la reveló y usó de medio a Daniel. ¿Tienen la misma autoridad Dios y Daniel, Rodrigo? Bueno, dicen que Jehová es una unidad compuesta porque Jehová nuestro Dios es un solo Jehová y ahí viene Jad. Bueno, esto es mentira. Por ejemplo, de Abraham se dice que era uno solo y no estaba compuesto de tres personas. La supuesta controversia se zanja en el momento en que Jesucristo cita Deuteronomio 6:4 y el evangelista Marcos usa la palabra griega heis, que es uno, por definición uno solo, un número cardinal uno. Y no dice unos somos o unos son, como si dice el texto espurio de 1 Juan 5:7. Bueno, Rodrigo dice, bueno, Elohim, plural, dioses, por lo que es un Dios de tres personas. Dicen que tenía que haber usado Elohab, lo ha dicho, ¿verdad? Ha dicho, lo tenía que haber usado, entonces no viene en la Biblia, Rodrigo, pero sí se usa en el Salmo 18:31, porque ¿quién es Dios, Elohá, sino solo Jehová? ¿Ves, Rodrigo, como no es tan fácil engañarnos? Bueno, además tienen el problema de que el Jehová del Antiguo Testamento dice que es inmutable y el Dios Trino ahora tiene en la segunda persona un humano en una única sustancia espiritual. Dios empezó siendo, según el mundo trinitario, un Dios espíritu, tres personas, que ha mutado ahora un solo Dios de dos sustancias, porque ahora resulta que es carne. Ese Jehová, el que dijo hagamos, por lo que veo, ya no es el mismo y sí mutó. Lo cierto es que la argumentación trinitaria es cansina y repetitiva. Por ejemplo, pues suelen usar mucho el tema de Tomás, que si dijo mi Dios, pasando por alto que unos versículos más atrás Jesús dijo a María, asciendo a mi Dios y a vuestro Dios. Ese vuestro Dios implica que también sea el Dios de Tomás. Recordar que Pablo, por ejemplo, siempre usa tres expresiones en sus cartas, mi Dios, nuestro Dios y el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Por lo que tendríamos a Tomás solo con un Dios diferente al resto. Pero no es el problema. La cuestión es que en el Antiguo Testamento se hablaba a los ángeles como si fuera el mismo Jehová. Como dijo Agar, he visto y he oído a Jehová. Por eso ha estado usando Rodrigo el tema de cuando se presentó ante Abraham, ¿no? Y piensan que es que eran tres seres diferentes, tres ángeles, que eso era la Trinidad, ha dicho nuestro amigo Rodrigo. Que si Juan 1:1, desde luego Jesús estaba junto a Dios en el principio y eso lo separaría del Dios Trino, aparte de que en el copto siriaico, por ejemplo, se usa Juan 1:1 y luego, que es del siglo II, y Orígenes, por cierto, también lo usa, ¿no? Por ejemplo, suelen usar argumentos como Romanos 9:5, que es una burda corrupción, porque desde luego el Dios que está por encima de todas las cosas, vemos claramente que es el de Efesios 4:5-6, que es el Padre. Usan Tito 2:13, que en el copto del siglo II también se separa a los dos personajes, y entre otras cosas porque en el copto saídico del siglo II no conocían la regla inventada por Sap en el siglo XVII. Bueno, que si Jesús es la imagen o la copia exacta de Dios, que desde luego no pertenece al Dios Trino, pues no sería copia, sino parte. Nos damos cuenta de que no cuadra vuestra historia que os habéis inventado buscando, como decía Ireneo de León, un Dios fuera del Padre. Bueno, desde su resurrección Jesús siguió estando sujeto y subordinado a Dios. Así nos lo transmite la Biblia con el lenguaje que nos muestra dos seres totalmente separados que interactúan. Hechos 10:40, Dios lo resucita, le permite hacerse visible. Hebreos 9:24, Jesús sube al cielo y se presenta ante la persona de Dios.
luego hace lo que harían dos seres separados, se sienta a la derecha de Dios y ruega por nosotros. En Apocalipsis, por ejemplo, vemos a Jesús recibiendo una revelación dada por Dios, vemos cómo se acerca el que está sentado en el trono y le coge de la mano derecha un rollo que solo él puede leer. ¿Y qué decir del Espíritu Santo, una persona olvidada de la Trinidad? Bueno, por ejemplo, dice Jesús, y vendremos los dos, refiriéndose a él y al Padre. Pablo dice que Dios mediante Jesús resucitará a los muertos. Jesús es heredero, rey, Dios, unigénito, primogénito. Bueno, a él todas las cosas, por medio de él todas las cosas fueron creadas. Se sienta a la derecha del Padre. Bueno, el que niega al Padre y al Hijo es el anticristo, pero no pone nunca la tercera persona. Hay que adquirir conocimiento de Dios y de Jesús para la salvación, pero no del Espíritu Santo. Le debemos la salvación al que está sentado en el trono y al Cordero, pero no a la tercera persona. Al que está sentado en el trono y al Cordero sean la bendición, la honra y la gloria y la potencia para siempre jamás. ¿Y al Espíritu Santo? Bueno, lo cierto es que el mundo trinitario, como decía Ireneo de León, buscan un Dios fuera del Padre, su obsesión. Lo hacían los gnósticos, ahora lo hacen los trinitarios. Como decía Ireneo de León, los profetas, los apóstoles y Jesús solo predicaron un Dios el Padre. Y Pablo es claro, solo se salvarán los que reconozcan a Jesús como Señor, no como Dios, y que reconozcan que Dios lo resucitó. El problema es que el mundo trinitario, y hoy lo acabamos de ver, reconoce a Jesús como Dios y dice que se autorresucitó, citando por ejemplo de Juan 2:19. Por lo que no dobles vuestras rodillas ante un Dios de tres personas, una sustancia. Haz lo que dice el apóstol Pablo, dobla tus rodillas ante el Padre. Y desde luego tenéis que declarar a un solo Dios. Como declaréis a otro Dios fuera del Padre, vais a perder la salvación. Jesús es un Dios creado. Lo acabamos de ver, he dado pruebas y ahora vamos a hablar un poquito más acerca de la patrística. Y el Padre es el Dios de dioses. Bueno, cuando Isaías, por ejemplo, dice antes de mí no fue formado desde ningún Dios, hace referencia a los dioses falsos que no tenían testigos para testificar a su favor. Por eso dice, Jehová, ustedes son mis testigos. Bueno, Dios quiso que en Jesús esté toda la cualidad divina. Ha citado también nuestro amigo Guido Rojas de Colosenses 2:9, para reunir consigo mismo todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra. Por eso dice Pablo que después del fin, cuando él entregue el reino a su Dios y Padre, para que Dios sea todo con todos. Por eso, Colosenses 2:9 que nos dice que en él tenía todo para cumplir un propósito, reunir consigo mismo tanto las cosas en los cielos como las cosas en la tierra. Tiempo. Yo creo que ya tengo 10 minutos, ¿no? Sí. Tiempo. Bueno, muy bien. Entonces vamos a la parte final. 5 minutos de conclusión. Guido, prende tu micrófono. Listo. Ok. Alexa, coloca un contador de 5 minutos. 5 minutos. Ahora. Empieza ahora. Bien, gracias. Bueno, quiero concluir con la palabra de Dios, que es fuente primaria para nuestros hermanos, amigos testigos de Jehová, como para nosotros. Vuelvo a repetir, no vi que se hiciera alusión al pasaje que veíamos de Hechos 5, del diálogo del apóstol Pedro con Ananías. Vuelvo a repetir lo que dice en esta Biblia Estudio, Reina Valera Teológica, y le dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llena Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajes el precio de la heredad? Reteniéndola no te quedaba a ti, y vendiéndola no era en tu poder. ¿Por qué pusiste eso en tu corazón? Cardía, que es donde vienen los sentimientos. Y no te decían lo que dice, no has mentido a los hombres, sino a qué, a la fuerza de Dios, sino a Dios. O sea, ahí hay una relación directa entre el Espíritu Santo y el término Dios, y no es Jehová el que se está refiriendo ahí. Entonces, aquí tenemos al primer gran hereje, que sería el apóstol, pero si vamos a seguir la misma teología de nuestros amigos testigos de Jehová. Y dice nuestro amigo Samuel Fernández sobre doblar rodillas, pues parece que no conoce el himno cristológico que aparece en Filipenses capítulo 2, versículo 4, en adelante, el 5 dice, hayan pues en vosotros, dice el apóstol Pablo, a la comunidad de Filipo, ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, aquí la expresión en forma de Dios es morfeteo, es la naturaleza divina, real, inseparable, sustancial con la persona del Mesías. Él siempre tuvo la naturaleza misma de Yahvé, su padre, ya que se explica como igual a Dios. Isateo, la palabra griega isa es un adverbio, por lo tanto describe la forma de existencia en que se encontraba antes de adquirir su naturaleza humana. Y sigue diciendo, se estimó ser igual a Dios, en cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, dando su trono que tenía en el cielo, y hecho semejante a los hombres, sin perder su divinidad,
y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios, el Padre, que lo engendra, coeterno, también lo exaltó, nótese bien Samuel, hasta lo sumo, y le dio un nombre que está sobre todo nombre, inclusive hasta el arcángel Miguel, porque para el nombre de Jesucristo se doble, en señal de reverencia, proscuneo, toda rodilla, señor Samuel, de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, Kyrios, para la gloria de Dios Padre. La gloria de Dios Padre está unido a Jesucristo y también es una obligación. Los seres espirituales, los seres terrenales y los de debajo de la tierra, que eran los del Sheol, reconocer que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios. O sea, la gloria del Padre va unido a la gloria del Hijo, que tiene esa misma sustancia o tiene esa misma forma desde los comienzos de la eternidad. Gracias, Rodrigo. Te sobran 2 minutos. Bueno, listo. Entonces sí, quiero aprovechar esos 2 minutos. ¿Cómo eran unos de los credos de fe? Porque tampoco Samuel ni Fran hablaron de credos de fe unicitarios o los testigos de Jehová, no sé. Pero, por ejemplo, en Roma, alrededor del año 200, para el candidato que quería bautizarse, los catecúmenos, tenían que hacer las siguientes preguntas. Hacía, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso? Sí, creo. ¿Crees en Jesucristo, el Hijo de Dios, que nació del Espíritu Santo y de María Virgen y que fue crucificado bajo Poncio Pilato y murió, se levantó de nuevo al tercer día, vivo entre los muertos, y ascendió al cielo y se sentó a la diestra del Padre y vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos? El candidato decía, sí creo. O sea, los cristianos católicos de Roma del siglo II. ¿Crees en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia y la resurrección de la carne? Sí creo. Esta es la manera de examinar al candidato. Comenzó en Roma, al correr del tiempo, las preguntas dieron lugar a una afirmación o una declaración. El comienzo del credo de los apóstoles se encuentra en este desarrollo. Por mucho tiempo, el credo que surgió de esta manera fue conocido como el credo romano. O sea, tenemos un credo de la sede de Roma del año 200, en el cual estos cristianos reconocían la diferencia del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo en esa misma forma, esencia y sustancia, como hemos explicado acá. Gracias, ahora sí. Te queda 1 minuto todavía. Hasta ahí lo dejo, Rodrigo, gracias. Bueno, ok. Alexa, anula el contador. Timer 5 minutos cancelado. Listo. Pasamos entonces a Franklin. Franklin, prende tu micrófono. Bueno, Ya. entonces, Alexa, coloca un contador de 5 minutos. 5 minutos. Empieza ahora. Bueno, voy a contestarle la pregunta, el texto famoso de Guido Rojas, Hechos 5, 3 y 4. Mentirle al Espíritu Santo es mentirle a Dios. Por tanto, el Espíritu Santo es Dios. Eso es falso. ¿Me entiendes? Yo voy a utilizar esa misma psicología, esa misma filosofía que ustedes los trinitarios utilizan en Hechos 5, todo el contexto de Ananías y Zafira, con Hechos capítulo 9. Pero Saulo seguía amenazando a los discípulos del Señor y deseaba asesinarlo. Así que fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco que le permitieran traer atado a Jerusalén a cualquier miembro del camino que encontrara allá afuera, hombre o mujer. Pablo estaba persiguiendo a la congregación, pero en el versículo, ¿ok? 4 dice, y él cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Pablo, o sea, Saulo estaba persiguiendo a Cristo, literalmente. Estaba persiguiendo a Cristo allá en el cielo. O sea, Pablo se montó en un águila gigante, en un cóndor, viajó hasta el cielo para perseguir a Cristo. ¿Por qué Cristo le dice, Saulo, Saulo, por qué me persigue? Porque lo mismo que le estaban sucediendo a los cristianos era como hacérselo a Cristo. Mentir al Espíritu Santo es como mentir a Dios. ¿Te das cuenta el paradojismo que tú estás afirmando, Guido? Si el Espíritu Santo es Dios en Hechos 5, entonces tienes que admitir que Pablo estaba persiguiendo literalmente en el cielo a Saulo. O sea, a Cristo, mejor dicho. Ahora, también Guido Rojas utiliza Filipenses 2.6. Filipenses existía en la forma de Dios.
Entonces, si existía en la forma de Dios, Cristo era Dios. Bueno, ¿y qué tú me dices de Isaías 44:13? En Isaías 44:13 aparece la misma estructura gramatical, morfe, en morfe, seos, en Filipenses 2:6, pero en la Septuaginta griega, en el versículo 13, hablando del carpintero haciendo un ídolo, dice: el que talla la madera extiende el cordón de medir y traza el diseño con tiza roja, le va dando forma como cincel y lo traza como un compás y le da forma, morfe, de hombre, andros, morfe en morfe, andros. Entonces quiere decir que los ídolos eran de carne y hueso. ¿El ídolo roja era de carne y hueso? Morfe, andros, en Isaías 44:13 en la Septuaginta griega, y en morfe, seos, en Filipenses 2:6. Eso está refutadísimo. Ahora, Rodrigo dijo que Atenágora, que era increado, Jesucristo, pero parece que Atenágora se tomó 100 botellas de vino y estaba ebrio. Imagínate, escribió que Cristo era increado, pero después en negación a los cristianos, capítulo 10, ¿verdad? El texto que lo citó literalmente ahí en griego dice que Cristo era recreado. Y cita Proverbios 8:22, Daniel Ruiz Bueno. O sea, por un lado está Atenágora, padre griego, diciendo que es increado Cristo, y después por otra parte está diciendo que es creado, como la sabiduría. ¿Qué le pasó a Atenágora? No se quitó la borrachera. Y discúlpame que diga estas cosas así sarcásticamente. Claro, porque Atenágora tenía cosas apóstatas. Como Ireneo tenía cosas apóstatas. Justino Mártir tenía cosas apóstatas. Tertuliano tenía cosas apóstatas. Orígenes tenía cosas apóstatas. San Agustín de Hipona tenían una cantidad de apostasía arriba que ni ellos mismos se creían las cosas. No eran inspirados. No eran inspirados como Pablo, como Pedro, como Mateo, como Lucas, como Juan, como Santiago. Entonces, imagínate, Atenágora, tremenda borrachera tenía arriba. Por un lado, increado, y después por otro lado, creado, Cristo. Y Rodrigo Campos hablando de Proverbios 8:22. Y Guido Rojas citando Biblias protestantes para apoyar el Proverbios 8:22 como la Reina Valera del 60, Dios me poseía. Pero Guido, tus Biblias están diciendo que es crear la sabiduría, brother. Borraste completamente, borrón y cuenta nueva a tus propias traducciones, las cogiste y las echaste en un montón de basura. Tiempo. Bueno. Es mi turno. Ok. Alexa, coloca un contador de 5 minutos. 5 minutos. Empieza ahora. Bueno, con Samuel vamos a comenzar. Él cita un salmo donde se menciona Elohe asociado a Jehová. Dice que con eso me refuta, pero se le olvida que en Génesis se menciona como Elohim. Y no hay ninguna contradicción porque la Biblia no se contradice. Entonces, lo que está mencionando es que Jehová es Elohe y también es Elohim. Es uno y es plural. Entonces, en vez de refutarnos, gracias Samuel porque nos acaba de dar una herramienta para probar que Dios o Jehová o Yahvé, como quiera llamarle, es Elohe y Elohim a la vez. Gracias. Por otro lado, tenemos que no pudieron probar en qué parte de su Biblia hablaba de bautizar en el nombre del Padre, del Arcángel Miguel y la fuerza activa. Recordemos que ellos dicen que Jesús es el Arcángel Miguel para quitarle la divinidad a Jesucristo y al Espíritu Santo lo llaman fuerza activa para quitarle la divinidad. Sin embargo, Mateo 28:19, sus propias Biblias lo refutó. No me mostró ningún texto de la Biblia donde se mencionara así a Dios, no, en el Padre, el Arcángel Miguel y la fuerza activa. No pudieron. Por otro lado, demostramos con los comentarios bíblicos de Proverbios 8, de Biblias católicas, porque ustedes vieron cómo Franklin se estaba quejando que utilizábamos Biblias protestantes con Biblias católicas. Mostramos cómo simplemente Sabiduría 8 es un recurso literario, que mucho después, siglos después,
después, muy tardíamente, el cristianismo adoptó para interpretarlo como Jesucristo, pero simplemente es un recurso literario, una personificación que llaman. ¿Ok? Ahora, claro, muy bien, porque nos está dando la razón a nosotros. Por otro lado, dice Franklin que la Biblia menciona al Padre y al Hijo, pero no al Espíritu Santo. Y da unas citas, y eso lo hace también Samuel, pero resulta que la Biblia también tiene pasajes donde menciona al Espíritu Santo y al Hijo, y al Padre y al Espíritu Santo, y no menciona al Hijo. Entonces, según esa misma lógica, ¿qué hacemos? O por ejemplo, citas como Mateo 12:32, Lucas 12:10, 11:13, Hechos 2:33, donde menciona al Espíritu Santo y al Hijo solamente y no menciona al Padre. Entonces, según esa lógica, ¿qué debemos entender? ¿Que el Espíritu Santo y el Hijo sí son Dios y el Padre no? Según su propia lógica. Ahora, me llama la atención de que sí reconocen que se menciona al Padre y al Espíritu Santo como Dios. O sea, reconocen que Jesucristo es Dios, que eso ya es un avance. Ya van dos, le falta uno, reconocer el Espíritu Santo. Ahora, dice al Padre y al Espíritu, ok. Con los padres de la Iglesia demostramos la existencia de la creencia trinitaria desde el primer siglo y que Jesús no es creado. Ahora, Franklin dijo que ni la Didache ni los padres de la Iglesia son inspirados, pero se le olvida que ellos manifiestan la creencia de los primeros cristianos. Por eso sabemos qué es lo que creían los primeros cristianos y qué son innovaciones teológicas. Pero además, él dice que los padres de la Iglesia tienen herejías, apostasías, errores. Bueno, eso no lo pudo probar tampoco, pero también se le olvida decir que el cuerpo gobernante ha cambiado muchísimas veces su doctrina y su interpretación de los textos bíblicos. Entonces, según esa lógica que él acaba de mencionar, si los padres de la Iglesia eran apóstatas, pues el cuerpo gobernante es súper apóstata, porque en una existencia de 2 años han cambiado de doctrinas muchísimas veces. Ahora, por otro lado, tenemos, le dimos las citas donde Jesucristo es creador, donde el Padre es creador y donde el Espíritu Santo es creador. Pero también les puedo dar la cita donde el Padre es creador, Salmos 9:92, donde dice: antes de que nacieran las montañas o fuera engendrado el universo, desde siempre y para siempre tú eres Dios. El Hijo, Apocalipsis 1:5-8, dice: de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primero en resucitar de entre los muertos y soberano de los reyes de la tierra, al que ama y nos liberó de nuestros pecados con su propia sangre. Yo soy el Alfa y el Omega, dice el Señor, que es el que era, el que está a punto de llegar, el Todopoderoso. Todopoderoso. Y Hebreos 9 sobre el Espíritu Santo dice: en cuanto más la sangre de Cristo, que por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo a Dios como víctima perfecta. Muchísimas gracias. Pues ahí terminan los puntos. Pasamos entonces ahora con las conclusiones de Samuel. Samuel, ¿estás listo? ¿Me puedes, antes de nada te he mandado otro PDF pequeñito de una sola foto para ver si lo puedes poner antes de empezar? A ver, déjame coloco el WhatsApp rápidamente, que ya lo tenía cerrado. WhatsApp. A ver. Descargar. Ok. Listo. Abrirlo. Entonces, vamos entonces aquí a compartir pantalla. Muy bien. Alexa, inicia contador de 5 minutos. 5 minutos. Adelante. Bueno, Guido, nos dijiste que Irineo de León me has dado la cita, me has dicho en el libro 3:39. Pero el libro 3 acaba en el 25, no acaba en el 30. Yo no sé de dónde te lo has sacado. No sé a qué tipo de Irineo de León has leído tú, pero te aseguro que tú de patrística, y me has dejado hoy claro y evidente, no tienes ni idea. Desde luego pensaba que tenías idea de patrística, pero me has dejado alucinado con las cosas que has estado diciendo. Bueno, dice Guido, nos habló de la tradición que se refutó en el siglo IV, que en el siglo IV la tradición era trinitaria, pero es mentira.
Dice Irineo de León, la tradición que poco tiempo antes había recibido los apóstoles anunciándoles a un solo Dios soberano universal, creador del cielo y de la tierra, hablando del Padre. La tradición era que el único Dios era el Padre, como dice el apóstol Pablo, un solo Dios, el Padre. Dice, unidad de criterio en toda la Iglesia, sí, eran subordinacionistas, lo dice Daniel Ruiz Bueno, lo dice la Enciclopedia Católica, y por lo que se ve tú no te has enterado todavía. Fue en el siglo IV cuando un emperador pagano hace un concilio y elige en ese momento a un grupo que sois vosotros. De hecho, dices, ¿dónde estaban cuándo se hicieron concilios y demás? Vosotros, los testigos de Jehová, ¿me puedes decir con el edicto de Tesalónica cómo podían hacer concilios los demás grupos cuando se dijo que todos quedaban prohibidos y Roma, que había cogido a un solo grupo y le había dado el poder, decía que los iban a perseguir y matar? ¿Me puedes decir cómo lo iban a hacer? Dices, no sabe de la Biblia. Pablo dice que dobló sus rodillas, citando de Filipenses. Bueno, Pablo, yo lo que he dicho es que Pablo dice que dobla sus rodillas ante el Padre, no que no doblemos nuestras rodillas. El que no conoces de la Biblia eres tú. Dice, no dobla sus rodillas ante un Dios. Evidentemente, lo que Pablo dice, no doblo mis rodillas ante un Dios de 3 personas. No que no se doble la rodilla ante Cristo. ¿Para qué? Lo leíste tú. Para la gloria de Dios. Pablo dice, yo doblo mis rodillas ante el Padre, porque está haciendo referencia a que el Padre es su Dios. Dices, Mateo 28, 19, que si no se bautizan, que si el arcángel, que si no sé qué, que... Bueno, mira, yo es que con vosotros me quedo alucinado. Bueno, nos bautizamos en el nombre del Padre porque de él proceden todas las cosas, en el nombre del Hijo, porque él es el medio que Dios usa, y en el nombre del Espíritu Santo, porque reconocemos que es el poder de Dios en nuestras vidas. Dices que si en un título el arcángel, ¿por qué tenemos que poner el título de arcángel? Simplemente es alucinante. Dice, Elohim es plural y demás, jajajaja. Bueno, pues a Moisés también se le llama Elohim, por lo tanto Moisés estaba formado por 3 personas. Clemente de Roma dice, vive Dios, vive Cristo. Lo estaba leyendo Rodrigo, pero no dice vive el Espíritu Santo. Eso no, es que cuando leéis cosas de patrística leéis al azar. Luego cita a Ignacio de Antioquía, pero ¿de cuál de las 3 versiones? Porque hay versión larga, corta y media. Y desde luego Ignacio de Antioquía solo llama altísimo al Padre. Y luego dice, Policarpo solo dice que Dios es el Padre. O sea, está leyendo a Policarpo, pero es que de Policarpo solo dice que Dios es el Padre. Es alucinante. Luego dice que nos cita el martirio de Policarpo, que no lo escribió ni Policarpo, que es apócrifo, que es falso, que lo escribieron los gnósticos y que dicen que de Policarpo salió una paloma y se puso a volar, que le rajaron y que la sangre apagó un fuego cuando lo estaban quemando. Bueno, cita también de Aristides, pero no dice absolutamente nada. Os digo que lo leáis, que lo escuchéis a lo que está diciendo Rodrigo. Cita a Justino Mártir y no dice absolutamente nada, porque Justino Mártir, de hecho, habla, y lo dice Daniel Ruiz Bueno, que solo hay un Dios, que es el Dios supremo, y pone a Jesucristo, que es otro Dios que está al servicio del Padre. Cita de Atenágoras y lee que es el Dios único. O sea, se pone a leer porque Atenágoras está, y encima está leyendo Rodrigo, y dice que Atenágoras dice que solo ese único Dios es el Padre. Dice con relación, bueno, ya he comentado lo del tema del Espíritu Santo. Sin embargo, bueno, quería comentar un poquito más. Por ejemplo, dice Jesucristo, contra mí se puede blasfemar, contra el Padre, pero no contra el Espíritu Santo. ¿De qué iba la conversación? Del poder. Estaban diciendo los fariseos, ese poder procede de Satanás, y dice, sí, vale, contra mí, contra el Padre podéis blasfemar, pero contra eso que es poder, y es evidente que es poder de Dios, no podéis blasfemar, porque el poder con el que yo hago las cosas, resucito, curo y demás, es el poder de Dios. Contra eso no se puede blasfemar. Bueno, desde luego es alucinante. Dice Rodrigo Calvo también, dice, bueno, es que en otros pasajes se les menciona juntos, pero en los clave no. Por ejemplo, no es el Espíritu Santo, no está dentro de nuestros salvadores, no tiene trono, y como he estado leyendo con el tema de Apocalipsis. Y luego dice, por ejemplo, tengo también apuntado por aquí, ya se acaba, que Franklin no pudo probar lo del tema de la apostasía de la Iglesia. Bueno, Hipólito de Roma, por ejemplo, decía que la mujer de Apocalipsis era la Iglesia. No había apostasía, eran mileniaristas, eran bueno, ya da igual, aquí hemos acabado.